Buenas, buenas. Hola, ¿cómo están? Sí, te voy Buenas. presentando, vos estoy empezando. Hola. En el medio de la ¿Qué batalla, tal? ¿Qué? en el medio de la batalla de la entrega. Bueno, última charla teórica del cuatrimestre y ahí a unos días de la entrega. Bueno, ya todos cargaron su preentrega al Padlet, espero que sí, que por eso estén acá relajados. Ahí seguimos. Hoy vamos a tener una charla de manual de normas, ¿sí? A cargo de Diego García Díaz. Él nos viene a contar y nos viene a mostrar varios ejemplos, modelos, y un poquito contar esto, ¿no? Cómo se normalizan conceptos y reglas de construcción de un sistema visual, que los va a ayudar muchísimo para poder construir el manual o terminar de ajustar el manual para la entrega. Sí, creo que es una clase que tiene que ver con eso, sin duda tiene que ver con eso, pero también con el conocimiento del manual como herramienta en el uso profesional, ¿no? También vamos a extendernos un poco más y ver cómo funcionan manuales reales, qué es lo que están normalizando y cómo lo están normalizando. Bien, hay 30 alumnos, un minuto más y arrancamos. Bueno. Bien, vamos a arrancar entonces. Dale. ¿Parece? Bueno, ¿Pones a grabar, muy bien. Diego? Creo que está, sí, estoy grabando. Y vos también, me parece. Sí, es verdad. Listo. Bueno, Ahí vamos. primero vamos a ubicar el manual que normaliza la identidad visual dentro del contexto de la misma identidad visual, ya que es ahí donde tiene su espacio de desarrollo. Si querés, Sole, vos admití a las personas por ahora y después me avisás. Sí, yo Por estoy si alguien se queda afuera o se cae o lo que sea. Dale. Bueno, entonces vamos a ver un poquito esto del contexto de la identidad visual. Si la computadora me da bolilla. ¿Qué es la identidad visual? Hay una serie de nombres posibles, como amplios, que no son exactamente lo mismo, pero que quizás algunos profesionales o algunos autores le dan como un cierto enfoque. Algunas son miradas más amplias, algunas son miradas un poco más restringidas. Tenemos identidad visual, identidad de marca, imagen visual, imagen corporativa, branding. Todo está en derredor más o menos de lo mismo y todos de alguna manera van a vincular la idea de la necesidad de una normalización de los elementos visuales para producir el resultado. La identidad corporativa es la imagen que tiene, esto es una posible acepción. La identidad corporativa es la imagen que tiene el receptor de una marca y es la imagen que la marca le hace tener al receptor de sí misma. Y acá está implicando un poco cómo es ese accionar profesional. Hay un desplazamiento del objetivo de la comunicación del objeto al sujeto. De alguna manera es cuando nos encontramos con que, si bien nos están vendiendo un producto, más allá del producto, nos están vendiendo una marca que está detrás del producto. Y hay una serie de conceptos asociados a ese emisor, a esa institución que está detrás, que ante todo tiene la función de producir en quien lo recibe una credibilidad en un concepto complejo de credibilidad. No es solo la credibilidad que te creo lo que te digo, sino también te creo el valor, por ejemplo. Te creo los enunciados de identidad que plantean, los valores, los atributos. Todo eso yo lo voy a creer de esta marca y entonces voy a estar dispuesto
a vincularme con ese símbolo, con esa propuesta de identidad, con esa imagen. Esto se produce porque un paquete complejo de comunicaciones van a estar hablando, van a estar diciendo cosas específicas, puntuales que tienen que decir, van a hablar de la calidad del producto, van a hablar de con quién se identifica, de quiénes son los deportistas, de cuáles son los deportes, cuáles son los valores, los valores son traducidos por las imágenes, los lugares en donde publicita, todos mensajes diversos, pero van a construir una imagen coherente de un emisor. Los sistemas de identidad visual son sistemas gráficos complejos, como decíamos recién, veíamos esa complejidad, cuya función es prefigurar las piezas de comunicación de un mismo emisor. En el sistema de identidad visual, las piezas cumplen una doble función. Además de cumplir sus funciones específicas, además de decir todas estas cosas, el precio, las variables de producto, un saludo, una comunicación a los públicos, además de eso, transmiten la identidad propia del emisor. El mensaje de identidad busca establecer lazos con el público al que se apunta. O sea, parte de lo que todo el tiempo se está haciendo es establecer vínculos. Esa identidad no es solo una identidad propia del emisor, es una identidad conectada con el receptor. Se tiran huellas de cosas que te dicen, te estoy hablando a vos, te estoy hablando a cosas que te importan a vos. Y están jugando dos términos acá en esta construcción, identidad y visual. Pero nos vamos a enfocar hoy, cuando hablamos del manual, más que nada en el concepto de lo visual, de las normaciones, de la normativa para la identidad visual. Es el lugar donde se formaliza el proyecto de identidad visual, donde se regula, donde se regla. Entonces, por un lado, es un instrumento de regulación de la identidad visual, para que se reproduzca en forma adecuada, para que no se escape ninguna pieza de comunicación de esas normas, de esa idea que fue prefigurada por el diseño original. Pero por otro lado, y en parte esto también va a jugar en lo que ustedes van a realizar en este proyecto, también el manual es una presentación y fundamentación del mismo proyecto. O sea, no solamente es para regular y normar, también es para darle entidad y valor a ese proyecto que se está presentando. Y en cuanto a lo de la normalización, de alguna manera también funciona como esto, como una posta, porque hay un equipo de diseño que prefigura, pero después habrá probablemente otro equipo de diseño que implemente. Entonces están las normas que se le dan de un equipo al otro, que se traslada a otros posibles diseñadores, a otros posibles comunicadores, para que las piezas que produzcan estén dentro de eso que fue imaginado. Entonces, ese instrumento de regulación es una presentación del proyecto y, como dije antes, también justifica el valor del proyecto. Tenemos entonces una normativa para la identidad visual, pero también tenemos una pieza donde esto aterriza, que es el manual de identidad visual. Dice Norberto Chávez, el manual ha de garantizar no solo la coherencia del corpus gráfico total de la organización, o sea, del conjunto completo de las piezas visuales, sino permitir que su vida gráfica necesariamente dinámica, que su vida sea dinámica, que evolucione sin perder coherencia. Y esto es una cosa también importante en lo que es el manual actual, porque uno no regula todas las piezas posibles. Uno dispara normas para que se produzcan piezas que todavía en ese manual no están. Entonces, para que se entienda cuál es la idea de lo que se quiere comunicar, cuál es la idea de los usos, y aparezcan piezas nuevas, porque es lo que necesariamente va a suceder. Entonces ahí aparece esto de que esté vivo, de que sea dinámico, de que el planteo del manual permita que aparezcan nuevas situaciones siguiendo esas normas. Cuando esto sucede es que el manual está en su máxima expresión de calidad. El universo gráfico, a su vez, no solo se extiende en piezas, sino también se diversifica en niveles de discurso. También lo dice Chávez. Prácticamente ninguna empresa habla con un solo interlocutor y de un único tema. Ustedes también lo han explorado, han encontrado distintos públicos y distintos niveles de temas que tienen que comunicar. Por eso también es una diversidad. Esto plantea la necesidad de diversificar los registros del discurso para ajustarlo al tipo de vínculo específico, comercial, institucional, interno, técnico, cultural y social. O sea, los servicios del diseño gráfico reciben la presión de una demanda más compleja que exige unos recursos técnicos y culturales más ricos. Entonces,
Digamos, cuando Chávez plantea que el manual se va a hacer cargo, en el fondo, de un aparato de comunicación complejo, dice que tiene que estar a la altura de esta complejidad y tiene que expresar la complejidad del proyecto. Tiene que tener tantas partes como el proyecto, por ejemplo. Vamos entonces puntualmente al manual de identidad visual. En cuanto al, si quieren, originalmente el manual tenía una función específica muy concreta, que era garantizar la reproducción adecuada de los signos. Esto de alguna manera se ha también puesto en relatividad, porque antes, para que los signos se reprodujesen en forma exacta, había que pasar muchos códigos escritos, había que pasar mucha información escrita. Y ahora la información es más que nada digital. Con lo cual, primero, los manuales se han ido desplazando y cada vez se desplazan más hacia lo digital. Y en lo digital, hacia un comportamiento digital, hacia una usabilidad digital. Si yo quiero que un logo se maneje en forma precisa, yo te puedo dar todos los códigos para que eso suceda, pero ante todo te puedo dar un archivo que te lo obliga a hacerlo, y es la mejor manera de hacerlo. Con lo cual, aparece esto donde la digitalidad impone una nueva forma de funcionamiento de los manuales. Este, por ejemplo, es un manual antiguo, donde está la materialidad en forma expresa, es de una marca de una empresa que se dedica a hacer stands. Y bueno, y acá lo interesante es ver cuáles son los temas que regula, cuál es ese índice, porque ese índice nos va a hablar de cuál es el contenido del manual, pero cuál fue el pensamiento de qué fue regulado para que eso funcione. Incluso el tema de las subcategorías, ¿no? El 1, 2, 3 y 4, los subtítulos. Traducido, o un poco traducido, digamos, esto va a hablar de los elementos icónicos básicos, siempre está primero en el orden, después se podría relativizar si es su primer lugar, pero tiene un peso que lo justifica, un peso de expectativa que lo justifica. Primero el símbolo identificador primario, aquello que podemos llegar a llamar marca o isologotipo. Hay una, si quieren, bueno, ahora avanzamos y les cuento. La presentación de esa marca y sus reducciones mínimas, la grilla constructiva y su zona libre que tiene que estar dejada para ser cuidada, el cuidado de la marca en el espacio, la versión 3D si es que la hay, o a veces la versión dinámica en movimiento, cuáles son los usos que hay que evitar para que esa marca no pierda su calidad, el tema del color, que es fundamental, muchas de las emocionalidades son traducidas por el color y estamos hablando del color central del programa de identidad visual, pero también de las gamas de color. La tipografía también, otro eje muy importante, cómo funcionan los distintos usos. Las imágenes, otro tema fundamental, ya estemos hablando de imágenes fotográficas o de ilustraciones, cuáles son los criterios, una visión compleja de esas imágenes. ¿Cómo hacemos que ese paquete de imágenes o de ilustraciones produzcan identidad y sean una familia realmente familiar, que vaya con un mismo hilo de identidad? Uso de elementos, por ejemplo, de piezas centrales, pongo acá estas, pero ustedes en el caso de los mercados tienen ya en foco ciertas piezas que son las que representan la identidad. El tono de voz, que es un tema muy importante para definir una identidad, y la estructura de las piezas, que son de esos ejes que no siempre son muy visibles, pero que son muy relevantes para producir por un lado, una coherencia de piezas, una coherencia de sistema gráfico, y por otro lado, una coherencia de percepción. Que nosotros veamos piezas que nos parecen que son distintas, porque tienen imágenes distintas y colores distintos, y un posible usuario distinto, pero al final sintamos una fuerte familiaridad entre ellas y percibamos el sistema gráfico. Hablemos un poco de cómo trabaja el manual sobre el signo identificador. Bueno, acá está la famosa constructiva. Ahora sí, les recomiendo sobre la calidad del signo identificador. Hay una charla grabada de Freddy que nos dio en el taller de diseño 4, que es muy interesante, que está apuntando específicamente a la idea de calidad en la construcción del signo. Les recomiendo que lo tengan en su agenda de charlas para ver. Bueno, vemos acá el signo de Apple, y vemos también no solamente su pieza visual y su armonía visual y su calidad visual y su síntesis, sino también cómo detrás hay una lógica. Y toda esta lógica, todos estos círculos, sus proporciones, sus ubicaciones, los espacios que generan, su geometría, su armonía, es trasladable al pensamiento a otras piezas visuales. Por eso también
es relevante que esto participe, que esto esté presente en el manual y en su construcción. Si bien la totalidad de mensajes, cualquiera fuera su referente o tema, transcribe el discurso de la identidad, hay uno que posee esa función como específica y única, que es lo que podemos llamar la marca gráfica, o sea, el signo que da nombre visual a la organización. Eso lo dice Norberto Chávez. O sea, de alguna manera destaca el valor relevante, si bien no necesariamente es la concepción antigua de que era que había que sacar un pedazo de ese signo y llevarlo al resto del sistema gráfico, ¿no? Si la curvita de la hoja, había que hacer una curvita en todo el resto del sistema gráfico. No, sino entender que tiene como este carácter de emblema, que a veces lo usamos solo como eso, como un emblema, como un sello que rubrica, como que marca que esa pertenencia al sistema viene en su carácter histórico de sello. Si quieren, acá podemos ver como si bien el sistema gráfico es como una especie de iceberg, si vemos el lugar de la marca gráfica, el signo identificador o el logo isotipo, también tiene este carácter de ser ese lugar que emerge por encima de los demás, ¿no? Y ahí también está presente o conectado, o fuertemente conectado a veces desde las opciones de semantización, el nombre visual de la organización, ¿no? Piensen que esa marca es eso, es el nombre visual de la organización. Acá un pequeño paseo de las posibilidades, la charla de Freddy lo desarrolla con más detenimiento. Ese signo identificador puede ser un símbolo solo, como en estos casos, o la predominancia está en ese símbolo solo. Puede ser un logotipo con símbolo, donde están las combinaciones de tipografía con identidad y un símbolo. Logotipo con accesorio, donde el segundo elemento es un elemento menor. Logotipo puro, cuando es una configuración tipográfica puro. Logotipo con fondo, cuando hay un campo emblemático que lo envuelve. O logo símbolo, donde la tipografía y el símbolo tienen una identidad absoluta, no se pueden dividir porque son una conexión entre los dos elementos. Bueno, hay también muchas posibilidades intermedias y en realidad no se trata de ubicarlo en uno de los casilleros, sino sentir que están todas estas posibilidades y utilizar el que uno le parece que es el que se adecua a los objetivos del proyecto. En cuanto al manual y el signo identificador, va a trabajar como una presentación de la marca, va a aparecer esta grilla constructiva que nos va a contar cuáles fueron las decisiones geométricas o de armonía en su construcción, cuáles son las reducciones mínimas, cuál es la zona libre que hay que cuidar y los usos a evitar. Veamos un poco y les recomiendo que vayan a brand.uber.com y vean porque es un manual digital muy completo, con muchos temas abordados, que realmente no solamente nos muestra qué hay que hacer, sino cuál es la idea a comunicar, y me parece que eso es lo importante hoy en día en un manual evolucionado. Ustedes seguramente le van a dar un abordaje primario a este tema, pero no está mal que en el aprendizaje y en la discusión empecemos a ver una pieza de gran prestación profesional. Y bueno, y lo primero entonces es presentar el signo identificador, pero después entender su lógica geométrica, y vemos estos 4 símbolos, pero vemos que también están intervenidos, y que no es exactamente esa función exacta, o sea, están los 4 círculos, pero la gráfica se acomoda, se desplaza para que esos 4 círculos sean una representación intelectual, o sea, que está detrás de esto, y lo que vemos está adaptado para que funcione armónicamente. Y vemos también estas verticales, donde hay una que el sistema visual nos está marcando que le da una relevancia significativa. Después veremos qué es lo que nos va a contar con eso. Vemos acá las reducciones posibles y nos dice que en algún lugar esa reducción, ese es el lugar mínimo al que se debe someter. Quizás hay algunas operaciones de marca donde ese lugar más chico se empieza a adaptar. No me parece que este sea el caso, pero a veces los grosores son distintos, o las aperturas de los ojos tipográficos o de los dibujos o de las ilustraciones en los isotipos se modifican para que cuando sea bien chiquito se pueda leer igual, con lo cual no es el mismo isotipo, el isotipo para uso grande que para el uso chico. Acá vemos una cosa que hoy es fundamental, que es sus adaptaciones a lo que se llaman social icons,
más todavía para lo que es Uber, que es una aplicación. Entonces vemos cuáles son las reglas para construir estas funciones esenciales hoy de este signo identificador. Vemos ahora el funcionamiento del logo de Toyota. El logo de Toyota, que ahora acaba de cambiar, con lo cual este ya no es más, pronto verán uno nuevo, pero vemos qué es lo que está regulado, y como muchas veces, no hay una sola forma de usarlo. Hay más de una porque la complejidad de las piezas que se tienen que usar requieren que haya proporciones diferentes de aplicación de isotipo y logotipo. Y bueno, acá vemos cuáles son esas reglas que están estudiadas por el diseñador, la cantidad de proporciones y de partes en que una cosa aparece y vuelve a aparecer, cómo esas proporciones surgen de elementos de esta gráfica, ¿no? Hay una proporción que dicta el logotipo, hay un número X y una subdivisión de ese número X, y este alto es igual a este alto. ¿Se ve el mouse? ¿O no? Sí, ok, Sí, perfecto. sí. El puntero digital. Y bueno, y también surge un número acá y una proporción acá que se va a llevar a este alto y a, ¿sí? Un enorme cuidado para que la representación, también hay que pensar que si estamos trabajando con elementos que son círculos, esos círculos dejan ojos, dejan contraformas que hay que equilibrar con las rectas, y que por eso requiere, no es llevar el círculo a la máxima expresión. También pasa con las A, se tiene que contemplar que no van a funcionar igual que la T y su recta, o si fuese una H, tanto al inicio como al final, que van a generar otro tipo de rectas. Entonces acá hay que contemplar los balances que nos producen las tipografías abiertas. Y vemos también otros casos, ¿no? Donde la identidad visual o el signo más relevante permite cambios, porque lo que nos va a expresar es la idea de diversidad. Y esos cambios son muchos, y tienen una coherencia y nos van a generar uno o dos tonos en la forma de hablar. Este es muy complejo y tiene muchas variaciones. Seguramente tiene más de un tono, tiene un tono mucho más colorido y tiene un tono mucho más sobrio, y tendrá funciones dentro de este sistema. Pero si bien nos está expresando 6 por 6, 36 variaciones posibles, no son 37, son 36. Y esas son las posibles, y con eso se completa el discurso de una gran diversidad para expresar lo que quiere decir una ciudad. Volvemos acá, el espacio que se debe dejar protegido. Esto es un punto también importante. O sea, la marca dice, no me vayas a poner nada acá, en esta zona, porque vas a contaminarme y vas a empezar a marcar, a invadirme, y mi signo identificador tiene que quedarse limpio en esa zona. Y fíjense que la zona de protección está surgiendo de un múltiplo que es la misma U generalmente. O sea, obviamente el logo completo, pero la U que se transforma medio en una N, pero es la U. Y la U va a marcarme que hasta acá, hasta acá, hasta acá y hasta acá, en esa zona ese signo tiene que quedar limpio. Lo mismo pasa con el de Toyota, y ahí también surge una proporción que es una cantidad de X del ancho de E, y en esta zona no se debe invadir. Si quieren, bueno, Toyota considera que tiene que proteger menos espacio que lo que considera Uber que tiene que proteger. Y también British Airways, que tiene un módulo X que surge de la pluma esta, de la cinta, y protege esas zonas para las distintas aplicaciones del isologotipo. Y en la observación de qué hay que proteger, también protege contra qué fondos es viable, entendiendo, por ejemplo, que esta marca va a poder o va a necesitar estar navegando arriba de fotos o de tramas complejas, y entonces en dónde es viable y dónde no es viable. Fíjense que, por ejemplo, el uso del blanco o del azul va variando, y cuando varía el blanco y el azul, lo que se está protegiendo es el contraste, porque las mismas cintas también varían cómo se aplica. Y hay lugares donde la complejidad es muy extrema y ya no está permitido, y ya surgen las inhibiciones. Background control, dice el manual, ¿no? Acá vemos cuando la marca ya propone que va a ir asociada a otras, entonces cómo es ese sistema de regulación. Acá es una media U y una U, y entonces otra U para el otro símbolo, y eso regula de alguna manera cómo el símbolo
cuando se asocie con otros símbolos, no va a perder protagonismo, van a tener proporciones que garantiza que el peso de Uber va a ser comparable al de Volvo o al de Spotify. No va a quedar más chiquito, menor al lado de los otros signos de identificación. Y que también es un lugar que a mí me gusta, me divierto en general, porque veo que acá se suele usar en el caso de las inhibiciones cosas muy pavotas, ¿sí? A veces, no sé si es tanto el caso hay casos mucho peores. Por ejemplo, el de la deformación, es una cosa que en la vida real se ve, que te lo agarra el contador y te lo deforma en el Excel, y sale horrible después. Pero a veces en estos lugares salen cosas que, bueno, yo lo diría que está dentro de las cosas que son medio pavotas. Todos nos damos cuenta que no puede ir con otro símbolo, ¿no? A lo mejor los demás están dentro de cosas que es lógico, ¿no? No se puede escribir en tipografía, por más que use la misma tipografía. El logo es un logo y obviamente no hay que usarlo en otras fuentes o cambiar los colores que están previstos. Y acá en Toyota hay algunas cosas medio que nadie lo va a hacer así, ¿no? O con estas deformaciones. Quizás esto de ponerle sombras, esto también, hay cosas que son medio como decir, no hagas, sí, si pudiera ponerte, no le puedo poner, no pongas un elefante adentro del coso. Sí, bueno, ya sé que no se puede poner. Acá, en el caso de British Airways, es más inteligente el planteo porque está cuidando un elemento muy puntual que es la cinta esta. Entonces muestra cuáles son las inhibiciones, que es que, por ejemplo, no se degrade esa forma del blanco hasta desaparecer, sino que el blanco tiene que tener preponderancia. Fíjense que cuando va correcto y en bien contraste, el color oscuro va hacia acá, ¿sí? Entonces, y acá el claro va hacia acá, con lo cual no va a desaparecer, porque se funde con el rojo, y obviamente no se puede aplicar sobre el rojo, porque entonces desaparecería. Los cuidados son de la lectura del símbolo con calidad. Y acá dice, como reglas, porque piensen, por eso vuelvo sobre que no solamente son marcas específicas, técnicas, visuales, sino también conceptos. La simplicidad gana, ¿no? The simplicity rules. Provocar una experiencia consistente, una experiencia que tenga densidad, que tenga atractivo, que sea densa, ¿sí? Que sea potente. Abrazar el poder del blanco y negro. Son tres conceptos que tira Uber sobre su identidad visual, que quizás son más claros incluso que las propias normas, o nos permiten actuar con más libertad sabiendo que estamos cumpliendo las normas. El manual lo que nos tiene que proponer, o la identidad visual sobre todo nos tiene que proponer, es consistencia, que es que nosotros naveguemos por un conjunto de piezas distintas, con funciones distintas, y nos vaya quedando una misma emoción, una misma sensación. Vemos un poco el color, los colores institucionales y sobre todo las relaciones cromáticas o las familias cromáticas, y figura y fondo también como un punto muy importante. Acá estamos otra vez en Toyota y vemos primero el Pantone, después el CMYK, después el RGB y después el Hexacolor, ¿sí? Que son distintas variaciones de normalizaciones que nos van a dar códigos para estar usando siempre el color adecuado. Los colores impresos, antes eran, fíjense que acá está diciendo que es el número 1, el Pantone, eran los que ganaban, los que eran los primeros en normalización, pero ahora están ganando los colores digitales porque la mayoría de las expresiones de las marcas tienden al universo digital. Acá están los dos Pantones que utiliza Toyota, el 186C y un gris que es el 877C, que acá está puesto como con un brillo, pero en realidad es el gris el que está regulado. Y acá las otras variaciones donde un mismo color va apareciendo en los distintos códigos que garantizan su funcionamiento, incluso en el caso de Toyota, porque es muy importante para su normalización y para las aplicaciones que tiene que dar, está el 3M vinilo, ¿sí? Porque hay muchos usos en el punto de venta y sobre los autos donde los colores tienen que ir en vinilo. Entonces usa la normalización del vinilo de más alto estándar, como es el 3M. A veces también en los manuales aparece la normativa de colores de pintura. No es este el caso, no es eso lo que está mostrando acá, sino que está jugando. Este es el manual de identidad visual de Walmart. ¿Sí? Acá está la marca. Y entonces, fíjense que los mismos manuales también están
de alguna manera expresando sus valores de marca, porque el de Walmart, respecto del que veíamos recién de Toyota, es muchísimo más atractivo y divertido, y colorido, y con metáforas, y los colores aparecen los mismos códigos, pero con una representación visual lúdica. Bueno, acá nos volvemos a Uber y nos cuenta que sus colores esenciales son el blanco y negro y sus codificaciones, pero que hay un color muy significativo, que es el azul este, que es un color propio, un color especial. Ningún color es absolutamente propiedad de nadie, pero tiene un código muy específico para encontrar este azul. Está muy cuidado. Y después una paleta de otros colores posibles, una gama de colores que de alguna manera van a despertar una misma sensación Uber. Y acá vemos cosas que no se tienen que hacer con el uso de los colores, o sea, los contrastes bajos, el blanco mal usado, el envolvente azul, las cosas que se van al corte o las tonalizaciones. Y acá en British Airways vemos el hecho de que hay una paleta principal, que es la que intuimos en las aplicaciones del signo identificatorio, y hay una segunda paleta que nos define claramente un clima, un tono, una emocionalidad, así, bastante sobria, bastante británica. Bueno, vamos al mundo de la tipografía, donde vamos a ver cuál es la tipografía institucional, cómo es el espécimen, que es ese universo que nos muestra el funcionamiento de toda la fuente, otras tipografías complementarias, la tipografía web, como una variante hoy cada vez también más fundamental, y los usos tipográficos que no son menores, porque no solamente se define el clima tipográfico por cuál es la tipografía que elegimos, sino también por cuáles son los usos o las proporciones relevantes que le damos. Vemos acá la fuente para Toyota, que es una tipografía diseñada especialmente para ellos, que tiene estas variaciones, la Toyota Font y la Toyota Display, una un poco más expandida, la Toyota Display y sus dos variaciones, la regular y la bold, y la Toyota Font, que es más para textos y que es un poco más condensada. Todas tienen una serie de gestos que le dan propiedad y un estilo definido propio. Uber utiliza una variación sobre la Vanguard, que es la Uber Move, la tipografía propia. Ahora está de moda la tipografía propia, me parece, bueno, bienvenida, porque le da más espacio al trabajo de los tipógrafos. En algún lugar aparecen fuentes un poco innecesarias, porque son muy parecidas a otras, pero bueno, tienen esos sutiles detalles de identidad que son bienvenidos. Y acá, por ejemplo, en Macmillan, que es una institución de una ONG que trabaja en el tema del cáncer, desarrollaron una fuente caligráfica que le da mucha personalidad a su sistema visual, después lo vamos a ver funcionando, o ahora lo vamos a ver funcionando, y tiene distintas variaciones, porque no es un gesto caligráfico original, sino que es una tipografía construida en base a un dibujo caligráfico. Y tiene estas distintas variantes. Y lo vemos acá funcionando en cosas correctas y cosas incorrectas. Si lo miramos con detenimiento nos vamos a dar cuenta rápidamente qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Vamos a ver que hay cuidado en las proporciones, en la legibilidad, acá hay demasiado texto y no se puede, acá hay interlíneas infelices y acá hay como un ritmo de cambio izquierda-derecha que no está habilitado. Solo acá funcionando como contraforma de un elemento de imagen. Bueno, pero obviamente esa tipografía funcionando en el sistema gráfico tiene una personalidad atractiva que le da mucha identidad a este sistema visual. Pero obviamente esa tipografía no puede servir para todo, eso tenemos que tener claro. Cuanto más personalidad tiene la tipografía o más metáfora, entonces seguramente más vamos a necesitar una segunda tipografía para otros usos, una tipografía que puede tener un diálogo fluido con la fuente principal o puede tener un diálogo de contraste, como es, si quieren en este caso, con la futura para la segunda fuente de Macmillan, que si bien obviamente es una tipografía dura al lado de esta tipografía blanda, de todas maneras es una tipografía llena de curvas y cierto carácter amigable dentro de la sans serif que le permite un lindo diálogo entre una y otra. Y acá vemos en el programa de Uber
cómo hay una cosa importante en este sistema visual, que son las proporciones. Parte de lo que nos está marcando el sistema visual es que tiene que haber 3 titulares, después tiene que saltar a la mitad de ese tamaño y después otro espacio de remate, pero para producir la sensación Uber tipográfica hay que generar saltos muy significativos y están regulados por el sistema visual. Y acá lo vemos de vuelta funcionando, ¿no? Y fíjense que acá para el texto aparece una segunda tipografía. Bueno, acá también ya está esa segunda tipografía, vean las A. Ah, no, es la misma, perdón. Es la misma. Pensé que la A era más del carácter. ¿Sí? Sí. Pensé que la A era más del carácter de la avant-garde. Pero no, la tipografía A es como una contradicción del sistema de la avant-garde, porque tiene su colita, su remate, y aparece una segunda tipografía mucho más legible para los textos. Y acá los vemos también funcionando, ¿no? Y aparte, fíjense, la aplicación de la normativa está sobre la pieza funcional. Usar texto negro en imágenes luminosas, usar texto blanco en imágenes oscuras. Pero lo vemos funcionando, nos lo explican en el función. Y acá vemos lo que no se debe hacer, no gritar, no hacer cosas no legibles, como el interlínea demasiado cerrado, el interletra demasiado cerrado, el interletra demasiado abierto, no hacer diferentes niveles de jerarquía con el mismo peso tipográfico. Bueno, acá otras mezclas que no se pueden, acá en general tiene que ver con la alineación y acá con los colores que no se pueden usar. Y acá otra vez, conceptos. Por eso también los invito a que vean porque trabajan mucho sobre la propuesta conceptual. Nuestra tipografía es el pilar de nuestra marca. Y los entusiasmamos al contraste entre las jerarquías tipográficas. Hablemos ahora un poco sobre las imágenes. Vamos sobre el mundo de las imágenes, las fotografías. Y la fotografía realmente no es simplemente elegir un mismo elemento, o sea, vamos a hacer un mercado y entonces tiene que haber fotos de comida. No, tenemos que lograr que haya un tono que sea coherente y que exprese unidad. Y eso se trabaja, por ejemplo, con cuáles son los criterios de color, cuáles son los criterios de iluminación, cuáles son los filtros que se aplican. Si vamos a usar las naranjas en trama, entonces los pescados en trama, entonces las carnes en trama, y toda esa coherencia nos va a dar identidad. Y de esto se trata la idea de la construcción de un lenguaje propio en el mundo de las imágenes. Veamos qué hizo Macmillan, por ejemplo, que trabajó con unos filtros que generan que imágenes relativamente comunes tengan una personalidad en su aplicación. Cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer, que van a si se abre demasiado la forma o se pierde el contraste, si la oscuridad sobre los rostros es demasiado. Entonces van construyendo sutilmente un lenguaje propio en el abordaje de las imágenes. Y fíjense que no es ninguna casualidad, sino que hay todo un proceso de trabajo en Photoshop para lograr que de esta imagen casi fotografía de documento, fotografía familiar, se llegue al lenguaje Macmillan. Y acá muestran una serie de cosas que sí se pueden hacer, que no se pueden hacer con estas imágenes que casi funcionan como ilustraciones. O sea, tiene que ver con los contrastes, tiene que ver con el uso de las luces y las sombras, tiene que ver con cómo dialoga con la tipografía, con la proporción de esa imagen en la pieza gráfica. Y lo mismo también con Jamie Oliver, que tiene un programa de identidad visual donde está regulado cómo tiene que salir él y cómo se expresa la imagen de Jamie, porque él es su propia marca. Entonces, bueno, Jamie puede comer los cereales, pero no se lo puede recortar, no se lo puede, o sea, tiene que comerlos como acá, ¿sí? Ahí sí puede comer, así no. Porque todas estas cosas lo hacen infeliz a Jamie. Son bastante comprensibles cuáles son las decisiones que no se pueden aplicar. Bueno, y quizás un poco más tradicional en cuanto al universo de la familia comercial, de la imagen comercial, pero también tiene sus definiciones que generan personalidad visual. Son de Walmart, son obviamente folletos de supermercado, pero reconocemos desde una luminosidad y un color preponderante
hasta un encuadre, hasta una actividad, una cantidad de actividad y de universo. Obviamente nos están proponiendo personas de una forma muy relevante, esta idea de lifestyle, pero también siempre las personas están con objetos y con ropa, de forma de producir, de estar asociado fuertemente con estar comercializando objetos puestos en una vida activa, feliz. ¿Sí? Y esto está son las ilustraciones propuestas en el manual de Uber, y vemos definiciones que las ilustraciones también hacen mucho a, a la personalidad de un sistema visual. Que sea hipereficiente, esto quiere decir que puedan verse con muy poquito, que sean muy fáciles de entender, que inspiran a la metáfora, y acá, bueno, este juego visual de la sombra, toda la idea de la construcción geométrica, el uso de las contraformas como parte del sistema, para la percepción de los aspectos del negativo en el espacio, la idea de enfocar el ojo hacia las cosas importantes, bueno, toda una construcción. Y este, por ejemplo, es el sistema de identidad de las fotografías para Pepsi, y asócienlo, ¿no? En algún lugar tendrían que haber ido al lado del de Walmart, porque hay una identidad, también hay gente en ciertos encuadres y todos muy activos, pero la historia que está contando, la croma, la actitud, es muy distinta, ¿no? Estos son toda gente joven, con un ataque rebelde, mucho menos posados, o en realidad posados para parecer no posados, que en el otro caso, incluso también como una especie casi de apelación a la foto, fíjense en este caso, ¿no? Como esa sombra hipermarcada y las luces exageradas, que pareciera mostrar que es una foto casual y no una foto provocada o no una foto de producción. Todas están como hipersaturadas en los flash, para mostrar que es una foto sacada en el momento en el que sucedía algo, una experiencia de marca real. Idea de tono de voz. Bueno, veamos un poco cómo se marca ese tono de voz, cómo los manuales también están hablando. Y en el caso de British Airways, nos está hablando de un sentido muy sencillo, muy directo, un tono de voz directo, amigable, hola, disfrute, sonrisa, una sola palabra importante, relevante y muy amigable. Y acá también, tono de voz por Uber. ¿Sí? ¿Quiénes somos? Y acá casi como una especie de toma de partido, ¿no? Somos optimistas sin miedos, suficientemente locos para creer que la tenacidad es suficiente para hacer que las cosas sucedan. ¿Sí? Bueno, toda la poesía, que también está expresada por la imagen donde se representa. Y bueno, y entonces Uber de alguna manera nos va a contar qué es todo esto. Evidentemente es un discurso, ante todo, interno, ¿no? Ya sea para los que trabajan en la empresa o quizás, no sé si incluso los que invierten en la empresa. Estamos hablando de una empresa muy joven, muy osada, sin miedo, optimista, positiva. Bueno, y acá da cuenta cómo tiene que ser el tono de voz. Tiene que ser denso, sin miedo para imaginar un mundo que otros ni siquiera consideraron, directo al punto, importancia en el hecho, sin poesía, solo transparencia. Bueno, en realidad yo creo que hay mucha poesía en lo que están planteando. Con corazón, la pasión y convicción para ver y cuidar y tener cuidado más allá de uno mismo. Bueno, toda una serie de conceptos centrales que hacen ese tono de voz, de cómo tiene que hablar. Y bueno, y acá hay, esto es un cambio de marca y cómo cambió el tono de voz, cómo es más directo, cómo le está hablando directamente al yo, sobre cosas que involucran la experiencia, qué es lo que tiene que sentir y cómo se tiene que sentir respecto del uso de los servicios. Y acá una enorme definición, que no la vamos a recorrer, del tono de voz, pero muy compleja y muy detallada. ¿Sí? Sí, los adverbios, sí los adjetivos, sí, directamente chequear las preposiciones, usar verbos importantes, verbos densos, así agresivos. Bueno, un montón de definiciones sobre el texto para que se configure un mismo tono de voz.
Bueno, no tengamos en cuenta esto, cuando hay un tono de voz reconocible, cuando nuestro trabajo logró expresar un tono de voz reconocible, esto es una clave que sin duda va a expresar identidad. Hablemos un poquito sobre la estructura, ya para ir terminando. Como dije, la estructura de las piezas, la estructura visual del sistema visual es uno de los elementos, es como el esqueleto, es un esqueleto, nosotros no vemos el esqueleto de las personas, pero está ahí y sostiene y nos expresa un poco cómo es la forma de eso que estamos viendo. Y acá vemos una estructura del sistema de Adidas, un poco cómo se usa, brevemente, el hecho de que hay una división horizontal que va a definir, y ese cuadrado que va a ir jugando en distintos lados en relación con una tipografía, que se va a alinear de una manera determinada. Acá vemos en el caso de Uber que hay un envolvente que va tomando distintas formas, e incluso cuando no está, de alguna manera también está. Y acá está expresado, bueno, vuelve a aparecer este codificador como un elemento que marca situaciones relevantes. Y está en el caso de IBM, que tiene un sistema muy complejo. Antes el manual visual de IBM, que era muy, muy complejo, muy interesante, muy enriquecedor, estaba disponible, hoy no está disponible, no se lo puede navegar. Bueno, tiene unas posibilidades muy abiertas, muy complejas, todo traduce un mismo tono de una tecnología ingenieril, pero muy moderna también. O sea, es mucho más frío que otras cosas que hemos visto, pero en una frialdad muy interesante, muy potente. Y bueno, fíjense cómo el sistema trabaja sobre una definición de reglas estructurales muy marcadas. Hay una línea que va a dejar un espacio en esta zona, una columna libre que le va a dar mucha identidad y donde todo se va a alinear luego a la izquierda de esa columna con mucha fuerza, y de alguna manera va a estar reproduciéndose siempre, incluso en esta distancia tomada acá. Y fíjense que está acá. Y después el otro punto también central es esto de los campos superior e inferior, que va a estar jugando también como un regulador permanente en todo eso. El color, los distintos tonos de ese azul luz, son muy claros, muy identificados con IBM. Acá está mostrando las proporciones que tienen que tener los elementos para generar. Acá está otra vez esa columna. Y vemos también esta división horizontal que se repite y que configura cómo es ese espacio. Acá está muy fuerte esa horizontal, pero piensen que acá es donde es más evidente la horizontal que divide un cuadrado arriba y un cuadrado abajo, pero en esta pieza que no se ve también está esa pieza, esa división. Acá arriba todo tiene un tono y acá abajo tiene otro tono. Y acá también muy marcado. ¿Sí? Bueno, vemos cómo se recorre, ese cuadrado se vuelve... Es un sistema visual muy complejo, muy extenso, con muchas variaciones, con muchos subsistemas, pero al final todo tiene... La tipografía es muy relevante, la sobriedad, todo nos traduce una imagen como de infografía, ¿no? Muy infográfico, muy ordenado, muy preciso, moderno y muy ordenado y claro, racional. Vemos la columna esa tan famosa. Acá está la columna. ¿Sí? La estructura está presente en todo el sistema de piezas. Bueno, repasando para cerrar del todo, vamos a normalizar en la identidad visual el signo identificador, los colores, las tipografías, las imágenes, el tono de voz y la estructura. En el fondo normalizamos todo aquello que nos hace que el sistema o lo que hayamos pensado pueda ser reproducible. Y construir una identidad visual reconocible a través del sistema de piezas, consistente y coincidente, ante todo, con los atributos identitarios definidos. O sea, el clima, el UX, la experiencia que tenemos que sentir en los distintos momentos del sistema visual, tiene que coincidir con aquellas palabras clave que pensamos, con esa imagen que queríamos comunicar. Si queríamos ser próximos, todo esto nos va a hacer un paseo por cosas que nos hagan sentir próximos. Si queríamos que fuese organizado y recto y preciso, será ese el contenido. Si queríamos que sea disruptivo, será eso lo que tenemos que sentir a lo largo de este paseo por momentos diferentes y elementos diferentes.
Bueno, con esto termino. No sé si quieren hacer alguna pregunta, estoy disponible. No me tengan miedo. Son temerosos. ¿Conocían este tema en profundidad? ¿Les tocó trabajar con esto? ¿Les tocó navegar por esta experiencia de los manuales? Hola. Yo había tenido que hacer una materia, o sea, para diseñados, Sí. pero y nos habían explicado más o menos, bueno, tienen que poner esto, pero personalmente no lo había tenido, antes no lo había visto descrito como tan categorizado y bien explicado. Me tomé un montón de notas, me Bueno, parece. a mí me parece interesante de lo que decís, que en algún momento hay que romper la idea del hacerlo por hacerlo, ¿sí? Y entender que un buen manual va a estar siendo una pieza relevante del proyecto ese y tener la personalidad ese. Puede haber un manual donde el eje sea normalizar la tipografía y otro que sea normalizar las imágenes. Y no es una cosa de hacer por hacer. Y cuando lo construís, cuando te toca construirlo para un cliente, también es muy importante que entiendas qué es lo que el cliente necesita que le quede regulado, ¿no? Que no sea también un cumplimiento de capítulos por cumplirlo, es decir, ahí tenés tu manual, sino que te metas en su problema y veas qué es lo que después es capaz de producir de eso, ¿no? Hoy seguramente va a tener una variación, una orientación hacia el universo digital. Es algo que la otra vez hablaba con una amiga que ella trabaja freelance haciendo identidad para muchos emprendimientos, cosas chicas, y que ella ha tenido que empezar a plantear muchas cosas en sus manuales o cuando entrega el proyecto terminado, cómo pueden cada emprendedor adaptar el manual y la identidad a Canva, porque ahora mucha gente de Claro. emprendimientos chicos como lo auto hace por Canva y aplicaciones Y así. bueno, sí. Por ejemplo, ¿no? Antes no era tanto un tema la autofactibilidad, ¿no? Y ahora hay cosas que de alguna manera tenés que empezar a producir que el cliente lo haga él mismo, ¿no? Porque no va a funcionar de otra manera. Posteos o herramientas muy digitales. Y a veces, a ver, la mejor eficiencia es cómo le diste las herramientas de autoproducción. ¿Sí? Canva, que parece ser nuestro enemigo, de alguna manera tendríamos que encontrar la manera de que sea nuestro amigo, porque no podemos ir contra el elefante, ¿sí? Hay que ver la manera de que nuestro trabajo sea darle inteligencia a Canva y no negar Canva. Eso es como en su momento los tacheros con el Uber, ¿no? Como que en vez de pensar ellos cómo podían mejorar, era como, bueno, matemos a Uber, un poco, ¿no? Sí, más vale que tengas herramientas para matarlo, ¿no? Sí, yo creo que nosotros, como siempre, tenemos que lograr demostrar en nuestro trabajo que el eje está en la inteligencia y que producir solo en Canva de todas maneras requiere a alguien que ofrezca un lineamiento de inteligencia que haga que esa pieza, quizás entender cuál tiene que ir por Canva y cuál no, por ejemplo, por la densidad de la pieza, que esa pieza termine expresando valor a través de lo que nosotros le pusimos arriba. Eso es lo que se pone en juego. Si no tiene valor y da lo mismo ir en Uber que ir en taxi, y el taxi no tiene ningún valor diferencial, no vas a poder diferenciarte. Y si Uber tiene un valor diferencial a su favor, sonaste. También pasa con Envato y todas las otras herramientas de autoproducción digital, ¿no? Yo creo que también hay que entender cuál es nuestro rol de diálogo con esas herramientas. O sea, cómo tomamos un Envato, en todo caso, para que lo podamos transformar, para darle identidad propia, para que sea un eje, un punto de partida, y no una negación total, y ver en qué caso aplica el uso de una prefórmula para ser adaptada. Creo que una fórmula sin adaptación, bueno, sí, quizás probablemente tenga muy pocos usos, sea para salir del paso o para dar una respuesta muy incompleta.
Pero si tenemos que dar una respuesta completa, es un punto de partida para transformarlo en lo que el comitente realmente necesita. Y entender cuándo sí y cuándo no, ¿no? Si van a hacerle el cambio de imagen de Pepsi, probablemente no puedan con un embato. Bueno, ¿estamos? Bien, bueno, la charla seguramente quedará grabada, espero que lo apliquen a sus proyectos y que entiendan que a través de la normalización no solamente le van a dar más valor a la presentación y al proyecto mismo, sino también los va a ayudar a entenderlo, a entender por dónde pasa. En la producción de la normativa también construye el pensamiento sobre el manual. Cuando nos ponemos a pensar en cuáles son las reglas, y cuáles son esta visión sobre todo de las reglas que tienen capacidad de adaptación, bueno, ahí entendemos más todavía nuestro proyecto. Así que es un momento interesante en el proyecto. Bien, los libero entonces. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias. 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 Gracias.